Hola, muy buenas a todos. Un día más al Expreso de Ciclismo al Día. Hoy con Javi Ramírez, nuestro compañero, para hablar un poquito de la noticia de casi que del año, ¿no? En el ciclismo español, que no es otra que la participación de Tadej Pogačar en la Vuelta a España 2026. Una participación que debería acabar con el esloveno un pasito más cerca de Dimers, si cabe. Si cabe. Nada, Javi, yo de primeras, a bote pronto, te preguntaría, porque uno, claro, se empapa, vive prácticamente en redes sociales, es lo que toca al ser uno periodista de 2026, no le queda otro. Antes los periodistas se empapaban de la calle, hoy nos empapamos de las redes, lamentablemente, pero bueno, es lo que hay. Y aunque la mayoría de opiniones son a favor, evidentemente, y de lo positivo que es la participación de Tadeo en la vuelta, hay alguna opinión como en contra que tiene que ver más, no sé, con lo que algunos definen como posible falta de espectáculo, no de espectáculo en sí, ¿no? Sino de emoción, quizás, ¿no? De emoción de quizás saber de antemano quién va a ganar, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los que opinan así? Hola Juan, ¿qué tal? Bien hallados a todos los que se encuentran por aquí una edición más de nuestro Expreso. Sobre Tadej Pogačar, pues bueno, en primer lugar, totalmente congratulado, ¿no? Y emocionado por la participación del ahora o leyenda, porque cuando llegó Tadej Pogačar por primera vez a la Vuelta, fue también su primera participación en una Vuelta de 3 semanas, en una gran Vuelta. Ganó etapas, dio espectáculo, pero si bien es cierto que se despreocupó un poco más de la clasificación general. Este año, evidentemente, viene con otro rol, ¿no? Viene con el rol de favoritísimo. Ya estamos todos los analistas, ¿no? Dando por vendida la piel del oso antes de cazarla, pero es que, evidentemente, Tadej Pogačar si tiene algo en el último lustro, ¿no? Salvo los dos tours que pierde con Jonas Vingegaard, evidentemente uno porque venía mermado de una lesión de muñeca y el otro porque todo su equipo, incluso él, enfermaron con gripe. El último lustro, Tadej Pogačar ha sido un ciclista totalmente hegemónico y esperamos que venga la vuelta a eso. ¿Qué le puedo decir a aquellos aficionados que pueden pensar que la vuelta va a ser menos emocionante porque por la presencia de Tadej Pogačar? Pues discrepo. O sea, y les diría que se animen a la carrera, animen a ver. Creo que va a ser una vuelta, una gran vuelta muy abierta a grandes fugas. No quedará otra, eso entiendo. Y también me parece que ver al bueno de Tadej Pogačar atacar o por lo menos proponer desde lejos, si es que la vuelta permite en alguna que otra etapa, ¿no? Eso yo creo que por itinerario y por cómo diseña tanto Fernando Escartín como Javier Guillén la Vuelta a España, es más sencillo que lleguen un poco más igualados al final. Lo único que puede reventar Tadej Pogačar en las etapas monopuertos es que ataque la base, ¿no? Y que nadie atrás lo siga, pero bueno, me parece que poner en fila a todo un pelotón World Tour y hacerlo de manera sistemática, me parece que también es espectáculo. Me parece además que es más bonito siempre de ver a alguien proponiendo que no. Creo que muchas veces la idea de igualdad y espectáculo o emoción es bastante errónea porque vemos muchas veces en el Tour de Tello con Geoghegan Hart o en el de Jai Hindley o incluso en el Giro que gana Primoz Roglic. Es cierto que fueron competiciones muy igualadas, pero la emoción fue totalmente ausente. Los ataques no sucedieron en casi ningún momento, salvo, por ejemplo, en el Giro de Italia, en el Montelusari, que hubo más emoción por el cambio de bicicleta de Geraint Thomas que por la contrarreloj en sí. O sea, a ese nivel es el ciclismo cuando Tadej Pogačar no compite. ¿Quiere decir que sea mejor o peor? No, es un ciclismo igualado, es un deporte en el que conocemos que los marginal gains cada vez importan más. Ineos con Brailsford fue el que puso esto de moda y los marginal gains cada vez importan más. Por eso los ciclistas están tan igualados. ¿Qué es lo bonito? Pues ver a alguien
que rompe esos marginal gains, alguien que los quiere poner en vilo y alguien que, bueno, que trata de atacar cuando puede, cuando se siente con fuerzas, a 40, 50, 60, 70, hasta 90 de meta. Lo hemos visto atacar en alguna prueba mundialista, ¿no? ¿Esto le resta espectáculo a la Vuelta a España? Absolutamente no. Yo creo que le va a dar incluso más caché y va a hacer que el aficionado internacional se acerque más a la Vuelta a España, porque la Vuelta a España, por desgracia, siempre es esa tercera en discordia por un montón de cosas, ¿no? Primero por posición en el calendario y segundo también por que muchos ciclistas la usan como esa reválida, ¿no? Llega a final de temporada o es la última, ¿no? En este elenco de tres vueltas y los ciclistas llegan ahí con ganas de resarcirse, ¿no? Vamos a ver a Movistar con Enric Mas, que se va a querer resarcir. El propio Primo Roglic ahora no sabía si venir o no venir a la Vuelta porque venía Tadej Pogačar y tantos otros, ¿no? Que buscan hasta última hora o en esta ronda, buscarán seguramente poner la guinda a su temporada o buscar ese triunfo que en muchos está ausente a día de hoy. Y creo que Tadej Pogačar o una vuelta con Tadej Pogačar le va a dar aún más, si cabe, el que logre ganar una etapa o el que logre disputar una etapa, pues le va a dar mucho más pozo, ¿no? A esa participación de los ciclistas fuera del UAE, es decir, de los contendientes, ¿no? De Tadej Yo Pogačar. creo que está claro que el ciclismo es un deporte en el que el final importa, pero que creo que queda claro que si no te gusta el desarrollo, es complicado que te guste el deporte en sí. Sabemos que la forma de consumir deporte está cambiando sustancialmente en los últimos tiempos, por lo mismo, ¿no? Por las redes, por el consumo de clips, más que de la carrera entera, pues del final o de una caída o de un ataque o de cosas muy concretas, pero bueno, ese es el consumo masivo. El que consume ciclismo en sí, yo coincido contigo que esté Tadej lo disfrutan más que no lo esté. Y evidentemente en las audiencias se va a ver y la Vuelta a España va a tener un seguimiento masivo, extraordinario, que sin él, o sin una figura como la suya, no la va a tener. Ya tuvo más seguimiento el año pasado con Vingegaard, porque cuando hay estrellas y estamos también en una época del deporte en general, que cuando hay estrellas se consume mucho más, y eso es así. Da igual qué deporte sea, si tienes estrellas se consume más. Si tienes en tenis, por ejemplo, si tienes a Alcaraz y Sinner en el torneo, se consume mucho más el torneo que si no los tienes. Es así de simple. También ahí podemos hablar de, si ya sabes que vas a ganar uno de esos dos, ¿no prefieres que no esté Claro, ninguno de esos dos? claro. Pues no, pues prefiero ver el espectáculo en su mayor dimensión, ¿no? Creo que hay muchísimas etapas. Sacamos aquí un poco el perfil de la Vuelta 2026. Hay muchísimas etapas que son ganables por Pogačar, quizás unas 15. Yo hice un vídeo precisamente analizando cuántas etapas potencialmente de verdad podía ganar Pogačar. Me salieron 12. Evidentemente, si uno hace un cálculo normal y viendo lo que ha hecho en otras grandes vueltas que ha dominado de principio a fin, pues lo normal es que gane unas 5, 6, 7 al máximo, ¿no? Como bien comentabas tú, UAE tampoco va a controlar todas las etapas y es cierto que sin que haya grandísimas etapas de alta montaña, tampoco en esta ocasión hay tantas etapas monopuerto 100%. Sí, sí. Hay etapas que sí, que uno al final, a lo mejor sin Pogačar, los ciclistas las tratarían como monopuertos, pero con Pogačar ahí estoy seguro que en alguna va a atacar en un puerto más lejano porque es más duro. Estoy seguro que en otras van a ser otros ciclistas de la fuga, equipos que, no sé, hablando de Movistar que siempre hablamos, pues si llevan a With the Broex y a Enric Mas, uno Uno de de los los dos tiene dos, que mover, claro. Uno de los claro, dos tiene que seguro que se mover. va a mover, pues veremos. Otros equipos seguro que pasa lo mismo, no sé qué pasa. Chicone, por ejemplo,
no sé si va a correrla, pero llega muy en forma después de Burgos y tal. A Chicone no me lo creo para la general, tipo de ciclista que seguro que lo intenta de lejos. En fin, todavía no tenemos la lista de participantes de la vuelta por ahí confirmada. La inicial la publicaremos en Ciclismo al Día seguro esta semana. Pero bueno, a ti eso, un poquito mirando, conociendo como conoces el perfil Guillén, ¿qué te parece que puede hacer el bueno de Pogačar? Hombre, ¿Cuánto puede destrozar? no, puede destrozar lo que no hay en los escritos, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que Pogačar viene de competir un Tour de Francia. Si es cierto que sale del Tour de Francia con la Y otra sensación. cosa, Javi, que no había pensado, perdona, y sigues. Y tiene el Mundial por delante. Exactamente, tiene el Y Mundial tiene el Mundial por después delante. y seguramente vaya a Lombardía también, que Pogačar le gusta terminar ganando un monumento, ¿no? Como Lombardía siempre que puede. Es que Eh, yo estoy seguro que él va a pensar, Evenepoel llega al Mundial como yo me preparo el Mundial que he ganado 2 veces. Yo no voy a Exactamente, llegar así. claro, y además es el último mundial que puede ganar Pogačar, por lo menos de los que conocemos los perfiles, ¿no? O a más próximo. Entonces, eh, ¿va a correr a medio gas? Lo dudo, ¿no? Porque conocemos cómo es Tadej Pogačar, pero viene, insisto, de 3 semanas en el Tour de Francia, aunque es un Tour de Francia del que ha salido con la sensación, creo, que ha sido su quinto, pero que ha dado la sensación de que ha sido el que ha ganado en forma más fácil, ¿no? Porque ha terminado gregariando para que su compañero del Toro consiguiese un tercer puesto, ¿no? En Francia, en París. Algo que creo que jamás hemos visto, ¿no? O sea, un maillot amarillo haciendo de gregario para su gregario para que logre una posición en París, algo que me parece totalmente loable y es digno de elogio, ¿no? Que te quiere decir que Tadej Pogačar es un tío que le gusta que sus gregarios y que el equipo esté bien, ¿no? Yo en la anterior edición con Jorge lanzaba la pregunta de qué pensará Juan Ayuso, ¿no? Cuando vea a Isaac del Toro al lado de Tadej Pogačar. Pero por no regatear tu pregunta, creo que la Vuelta a España puede ser un escenario de dominio de UAE. Es cierto que UAE, no, como tú estabas comentando, no va a controlar todas las etapas porque es normal que en algunas hasta el propio UAE, no para descansar, pero para no desfondar todo el rato el ritmo a base de controlar fugas, le lancen o dejen marchar alguna fuga bidón, que es donde creo que debe apuntar pues los Movistar, otros equipos invitados como los españoles, equipos sobre todo con falta de victorias y de puntos sucios en este tramo final de la temporada. Yo creo que por ahí tienen que atacar. También te digo que en condiciones normales, ¿no? Pues Tadej Pogačar puede ganar entre 5 y 8 etapas, ¿no? En Andalucía, salvo la de Dos Hermanas, que me parece que es al sprint, creo que las de Andalucía todas tienen un repechito, van por zonas sinuosas y hasta incluso la Sí, propia en palos contrarreloj la de Huelva también acaba llana. también que acaba Empieza en en la llano. sierra, pero también menos esas dos. Claro, Sí. pero por la zona del Levante hasta Murcia, también me parece que hay etapas de media montaña. O sea, es una Vuelta a España muy de media montaña, muy del pancartazo que le puede gustar también a Tadej Pogačar si quiere modular un poco sus esfuerzos de cara a lo que tú estabas comentando, ¿no? El Mundial de Canadá, las clásicas italianas, que siempre las tiene entre ceja y ceja. Bueno, está todo por hablar en la carretera, ¿no? Pero entiendo que entre 5 y 7 etapas son las que se puede llevar el bueno del esloveno en esta ronda hispana. Pues sí. La verdad que todo apunta a ello. En fin, evidentemente Javier Guillén está contentísimo. El año pasado lo intentó por activa o por pasiva. Yo creo que también seguramente estuvo relativamente cerca de ir, porque no. Si ha ido este año, podía haber ido el pasado. Está claro que el año que no era posible era el año del triplete, ¿no? El año que venía de ganar el Giro, eso lo descartaron por perder un año, como se comprobó con Sepp Kuss, ¿no? Que hizo que el americano, después de ganar su vuelta ese año que había gregariado a base de bien para Roglic en el Giro y para Vingegaard en el Tour,
acabó teniendo, digamos, una temporada en la que no rindió porque su cuerpo nada para más, normal, y nada, y UAE decidió por ahí no tirar. Sabemos que llevan a los números a la perfección. Quizás si lo acaba haciendo Pogačar, lo hace en plan año de retirada o algo así, ¿no? Me gano las tres y hasta luego, Lucas. Ya veremos, ya veremos. Bueno, vamos a hablar para finalizar, si te parece, de un ratito del Tour de Francia femenino, que es la gran vuelta por etapas que vimos la semana pasada. Además, tuvo un impacto televisivo bestial, parecido en números en algunas etapas al masculino. Y nada, tuvimos también Burgos y Polonia, pero bueno, creo que son dos vueltas menores en las que tampoco hay demasiado que rascar con respecto a grandeza, por así decirlo, ¿no? Ayer, en el vídeo de ayer hablábamos de Movistar Team en clave estas tres carreras, ¿no? Hablábamos un poquito de Enric Mas y su quinto puesto en Burgos, el podio de Iván Romeo en Polonia y del descalabro final de la pobre Marlene Reusser en el Tour de Francia. Así que nada, hoy, dejando a un lado el conjunto telefónico, yo creo que la gran protagonista es Demi Vollering, que creo, no sé qué opinas tú, que para mí lo sorprendente es que sea solo su segundo Tour de Francia, que le han pasado muchas cosas, algunas por su culpa, otras por mala suerte, que hacen que para mí la mejor ciclista de largo del último lustro solo tenga dos grandes bucles. De ahí, luego, cuando salen gente como Pogacar que nunca falla y no le damos importancia, es muy difícil. Lo de Reuser es lo normal, que aunque seas la mejor, lleves dos, es lo normal. Lo otro es lo que no es normal, ¿no? Hombre, son estilos, ¿no? También es fuerza física y Sí, genética, no comparo, ¿no? no digo que la superioridad de Reuser sea No del la actual de Pogacar. Bollering, sí, no, 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 obvio, obvio. Perdón, de Bollering, claro. Demi Bollering, además, es una ciclista que creo que ella gana dentro del pelotón femenino, primero porque tiene unas piernas que son colosales y luego porque sabe correr muy bien. Yo en privado hablaba con algunos compañeros y decía que tiene una manera de correr muy a la Roglic. O sea, es una ciclista que sí le hemos visto ataques lejanos, a Roglic no tantos, a Bollering sí le hemos visto ataques lejanos, pero esta Demi Bollering ex SD Works, o sea, que este es su segundo año en Francia con la France DG, se le ven esfuerzos, mmm, creo que más duros, pero son más sostenidos y de menos kilómetros. A lo que está atendiendo Demi Vollering, y lo podemos ver también en este Tour de Francia, el duelo que ha tenido, o el envite, ¿no? O los envites que ha tenido con Kasia Niewiadoma, ella se la ha llevado a su terreno, la neerlandesa a la polaca, o sea, se la ha llevado a su terreno, a su feudo, y en los pequeños repechos es donde Demi Vollering ha ganado el Tour de Francia. También decir que a pesar del esfuerzo titánico en el Mont Ventoux de Kasia Niewiadoma, en el último kilómetro del Mont Ventoux, Demi Vollering le recortó 30 segundos esa etapa, lo cual habla de lo bien en forma que estaba Demi Vollering, y también ese día me parece que ahí sí se equivoca en el Mont Ventoux. Creo que fue el mayor error táctico que pudo tener Vollering, ¿no? Por decirle a Royce, no, oye, tira tú que vas de amarillo. Evidentemente la favorita y a la que estaban atacando ese día en el Mont Pudo Ventoux. costarle la carrera perfectamente. Si Sí, Niewiadoma, Niewiadoma le pasa que no tiene punch, ¿no? Le sí. falta ese punch. Y lo que, como tú bien comentabas, claro, en cotas más cortas, Bolerín lo ha aprovechado muy bien, ¿no? Ese punch para coger una distancia luego insalvable Sí, para sí. la polaca. Es que tiene un arranque bestial que, claro, cotas como Niza, las dos últimas etapas fueron en Niza, es que le iba perfecto a Vollering. Al margen de esa polémica, pues me parece que irrisoria, ¿no? Porque salió Niewiadoma a comentar que Celia Guerí le había cerrado en una curva. Creo que, bueno, en ningún momento le cierra la curva. Las Ella, imágenes no son escandalosas. no, Puedes o sea, decir que le cierra un poco, ok, pero va por su pero no es línea, ella, algo.
no claro. son escandalosas las imágenes. No, y además bueno, que luego ella ni se cae ni pierde la posición, o sea, va siempre a estela de Bollering y luego Pero estuvo cuando... bien que Bolerín luego la última etapa la rematara para que no hubiera dudas, porque es verdad Exacto, que no, no, después sí, te es que es quedas lo que dijo. con... Dijo, ella llegó a meta y dice, es que me molestaron las palabras de Katarzyna, de Kasia, y la quise rematar aquí. Luego llegó a meta y cuando atravesaron y cuando ya se certificó su maillot de amarillo en Niza, Nieviadoma se acercó al autobús de la France de Gé y pidió disculpas, ¿no? Pero en tono deportivo me parece que este Tour de Francia ha abierto, ¿no? Un duelo generacional, quizás como el que estábamos viendo no hace tanto tiempo atrás entre Anna van der Breggen y Annemiek van Vleuten, ¿no? Parece que este Tour de Francia ha podido ser como el preámbulo de próximas batallas entre Katarzyna Niewiadoma, que es un poco más veterana, que Demi Vollering, ¿no? Ambas en dos equipos me parece que bastante sólidos en el World Tour femenino y con el objetivo seguramente para la próxima estación también de volver por el lado de Bollering, de revalidarlo y de Niewiadoma de ganar su segundo tour, que ella creo que también está siempre con la mosca detrás de la oreja y con ese complejo de decir, oye, es que el tour que gané le tienen puesto un asterisco, ¿no? Por muchas cosas, porque Bolerín no estaba, o porque se cayó no sé quién, o por lo que fuese, ¿no? Y en ese Se aspecto. cayó Se Bolerín, cayó, ¿no? claro, claro, sí, sí, se cayó. Entonces ahí creo que tiene una especie de complejo histórico inverso al que pueden tener en Bisma con Pogachar y la planche de Belfields, ¿no? Bueno, yo lo que creo que este Tour de Francia ha puesto las cosas en su sitio, la realidad del ciclismo femenino. Creo que los que vieran a Pauline Ferrand-Prévat como una líder a largo plazo se equivocaron. Pauline tenía muy claro que 2025 era su año, hizo todo lo posible para llegar increíble, ya a una edad determinada, un momento determinado, reventó y punto. Yo a Pauline no la veía para decir voy a liderar el ciclismo femenino durante un lustro. Se aprovechó además de que Bollering llegó en horrible forma, no sé si tensa, no sé, pero el tour de pasado de Demi fue malísimo. No solo que el de Pauline fue fantástico, por supuesto, pero a mí me sorprendía cuando los expertos comentaban que después de perder tiempo Pauline en la crono, que se dejó una minutada, todavía tenía opciones por el Mont Ventoux. Digo, mira, el Mont Ventoux no puede generar tantas diferencias. Puede generar lo que generó, ¿no? Una sensacional Katia le sacó un minuto y pico a Bollering, pero eso es lo que se puede sacar, ¿no? No estamos hablando de que haya tantas diferencias entre las ciclistas, ¿no? Ahora mismo, ¿no? De hecho, sí quería terminar hablando un poquito de Marlene Reusser en el sentido de que es cierto que se cayó y eso seguro que le hizo perder el top 5, pero el podio lo tenía prácticamente perdido porque ya perdía unos 50 segundos con el grupo de Longo Borghini que en último efecto fue podio, ¿no? Ella comentó que estaba reventada, que había llegado completamente reventada de Sí. pierna. Claro, el intentar aguantar el amarillo hizo que no pudiera más. Y esto me lleva no, a que creo que ahora mismo, sinceramente, creo que estos 9 días de competición y esta dureza de este Tour de Francia, ahora mismo con el nivel del ciclismo femenino actual, no digo con el que vaya a haber de aquí a 5 años, que estoy seguro que será mejor, con el nivel actual del ciclismo femenino, viendo además las diferencias, viendo que en cada etapa las 10, 12 ciclistas en cada etapa eran las mismas, creo que más no es necesario a día de hoy. Creo que este formato de 9 etapas debe durar todavía un par de años o 3, Sí. hasta que seguro que todo siga evolucionando como ha evolucionado en los últimos años y se pueda tirar un poquito más. Pero creo, sinceramente, que más ahora mismo no es necesario. Sí. Creo que es perfecto. Ahora mismo tienes 2 fines de semana completos, sin coincidir con ninguna gran vuelta, cosa que las otras 2 grandes vueltas no hacen.
muy mal, no entiendo por qué. Y llenas una parte de ciclismo ahí de perfecta. Vale, coincides con Clásica de San Sebastián y Clásica de San Sebastián, pues Bueno, en pero online quedan tiene muy... mejores datos, Claro. pero tú tienes muy buenos datos también. No es que tú no estés ahí y hay gente viendo ciclismo y disfrutando ese día, ¿no? Pero claro, si te metes con el Giro o te metes con el Tour, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Yo creo que la tendencia en ese aspecto, Juan, debería ser apostar, a mi opinión, evidentemente, debería ser apostar por un Tour de Francia de 14 días, de 2 semanas, con 2 días de descanso. Meter o un poco, quizás, un par de etapas más para velocistas, que es cierto que este Tour de Francia femenino ha tenido al principio, ¿no? Las de Lorena Vives, y meter quizás un par más para que se terminen de... Pues hay pocas velocistas, ¿no? En el pelotón internacional. Ahí tenemos pues, a Vive, Charlotte Cole, Marianne Vos, alguna que otra más, ¿no? Pero Pero ahí es donde entiendo, voy sí, yo, claro, que ahora mismo Charlotte Cole, por ejemplo, no aguantaba un nada, nada. repechito. De Nada. hecho, no Bosch acabó el no, Mont no Ventoux, está se creo que bien este abandonó. año. Bosch no está bien este año. Y claro, se te queda todo en que si pones Son 5 una etapas, se velocista. la revienta la única velocista, que además es una ciclista total, Sí, que te ganó una con repecho, que en plan, o sea, en plan Marianne Vos hace 5 años, sí, sí. pues sí, es complicado. Yo te entiendo, pero yo esperaría 3 4 años para esas Sí, 2 semanas. sí, No lo yo haría yo. creo que la tendencia a que vaya mejorando sobre todo en números y se vaya igualando el nivel del pelotón femenino, me parece que la tendencia debería ser esa, ¿no? No hacer el cambio para el año que viene, formato 9 que sé yo, pones 10 etapas, quizás si metes algún día de descanso entre medio puedes estirar un poquito más, y sobre todo que no lleguen tan fundidas, ¿no? Que el día de descanso no, hay veces que algunas ciclistas sienta peor, o sea, que no descansar cuando haces ese parón competitivo. En cuanto a igualdad, entre Bollering y Nian Fisher Black, que ha sido la décima, o sea, es decir, la que cierra el top 10, ha habido como 15 minutos, ¿no? de diferencia, o sea, en 9 días de competición es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. En el pelotón masculino también vemos algo así cuando compiten los dos grandes, ¿no? Pero lo vemos ya a No, partir está de... claro que era una carrera a 3 hasta que Reuser se cae. Sí, Y luego está claro, ves ahí el grupito de Longo Borghini, Niedermayer, Blasi, Kerbaol, la polaca de UAE y ya, y ahí quédate. Claro, si esa gente se va dejando un minutito por etapa, al final no ha dejado de haber 4 o 5 etapas con un minutito, pues sí, acaban perdiendo 4 o 5. Y el resto también es cierto que Lecour, Fisher Black, Vinke, Holmgren, todas esas han estado metidas en escapadas. Por eso me refería yo que estaban las de la general 6 o 7 y otras 6 o 7 que estaban muy dinámicas en escapadas. Fuera de ahí, complicado, ¿no? Bueno, ¿verdad? Fuera del top 20, digamos, con demasiado poco protagonismo, ¿no? Para lo que digo, para que ya haya tocado el momento de avanzar, de meterle más días, que ya digo, que el tour ha sido precioso, el seguimiento ha sido espectacular, creo que con merecimiento. Ha estado bonito, ha tenido la riña esta de UAE, que me apreció sí. culpa de UAE por declaraciones que no iban a ningún lado, que tenían que ver también con los rumores de la salida de Paula Blasi, pero claro, Paula Blasi de repente se vio ahí están hablando de mí sin comerlo ni beber. Nada, cerramos aquí. Yo creo que estamos bastante completitos con media horita Sí. entre Tour de Francia y Vuelta a España. Y nada, seguimos estos días. Un saludo. Saludos.